Son mis canciones llenas de ilusiones, con integridad. Para Él he de vivir, porque ha prometido morar en mí. El joven que marcha inseguro a la eternidad, en Cristo hallará la confianza y seguridad. Jesús salvar quiere a las almas en su juventud, y puede salvarlos si a Cristo se allega en solicitud. A Jehová canta mi alma, porque en él la calma yo pude encontrar. A Jehová elevo este canto, porque siendo santo me dio santidad. Para él son mis canciones llenas de ilusiones, con integridad. Para Él he de vivir, porque ha prometido morar en mí. De nuevo. Gozoso camino en la senda, porque voy con Dios. Por fe puedo ver en los cielos su bella mansión. Escucho a mi lado la voz de consolación, y gozo sintiendo su divina gracia en mi corazón. A Jehová canta mi alma, porque en él la calma yo pude encontrar. A Jehová elevo este canto, porque siendo santo me dio santidad. Para él son mis canciones llenas de ilusiones, con integridad. Para él he de vivir, porque ha prometido morar en mí. Sigan tocando, por favor. Padre nuestro, en esta mañana, Señor, te damos las gracias por tu grande e inefable bondad. Suplicamos, Señor, que tú nos ayudes mientras entramos al estudio de tu palabra. Señor, los enfermos, los afligidos, te rogamos por ellos. Yo sé, Padre, que somos inmerecedores de esa gracia tan sublime, pero venimos a ti, Señor, en humildad, pidiendo misericordia, sabiendo, Señor, que los días son malos y que el tentador, Señor, anda alrededor nuestro como león rugiente buscando a quien devorar. Y te rogamos, Señor, que tú nos cuides. Señor, hable el sentido a nosotros. Y Padre mío, enséñanos. Hay tantas cosas preciosas que debemos saber en el día en el cual vivimos.
y el pueblo no debe desperdiciarla, Señor. Permite que el bocado de pan que humildemente ofrendamos en esta tarde o en esta mañana, Señor, sea para un beneficio a tu pueblo. Bendíceme, Señor, unge mis palabras, danos la inspiración correcta, Señor, tal como tu profeta la habló. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias. Amén. Amén. Dios les bendiga en esta mañana. Pónganse de pie. Vamos a tomar una escritura que el profeta tomó para predicar un precioso mensaje del cual queremos considerar en esta mañana. Vamos a ir a Jeremías, capítulo 7. Jeremías capítulo 7, del verso 10 al verso 18. Este mensaje, el cual él tituló Cristianismo en contra de idolatría, lo predicó en diciembre 17 de 1961 y predicó de dos escrituras del capítulo 7 del libro de los Hechos. Y vamos a leer ambas escrituras, pero más bien voy a hablar de una de ellas. Dice así la palabra del Señor: vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para hacer todas estas abominaciones. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo veo, dice Jehová. Andad empero ahora a mi lugar, que fue en Silo, donde hice que morase mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto habéis vosotros hecho todas estas obras, dice Jehová, y bien que os hablé madrugando, para hablar no oísteis, y os llamé y no respondisteis, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis a este lugar, y que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo, que os eché de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos y a toda la generación de Efraín. Tú pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos cogen la leña, y los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, y para hacer ofrendas a dioses ajenos que provocan, para provocarme a ira, o por provocarme a ira. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 7. Del verso 44 al 49. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, hablando a Moisés, que lo hiciese según la forma que había visto. El cual, recibido, metieron también nuestros padres con Josué en la posesión de los gentiles, que Dios echó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David,
el cual halló gracia delante de Dios y pidió hallar tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien era altísimo, no habita en templos hechos de mano, como el profeta dice: el cielo es mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Amén. Hasta aquí vamos a leer. A Dios gracias por su palabra. Ustedes pueden sentarse. En esta mañana le doy a cada uno de ustedes la bienvenida. Y siendo que por delante tenemos los días de la reunión en la Ciudad de México, me sentí bastante interesado en hablar un poquito sobre este tema, que yo creo que no lo podemos terminar el día de ahora. Y entonces voy a tratar de reducirme a mi tiempo y luego ahí le vamos a cortar y vamos a esperar en Dios para en la tarde, ¿no? De manera que yo lo que quiero que se fijen es unas cosas que el profeta nos viene diciendo en este mensaje: cristianismo en contra de idolatría. Venía yo, el día que veníamos, o sea, el sábado, por la noche, o mejor, en la madrugada para amanecer el sábado, cuando veníamos de la ciudad de La Paz, yo recuerdo que no podía reconciliar el sueño. Entonces, siendo ya cerca de la 1 o 2 de la mañana, yo buscaba algo que leer. Mis libros los había dejado en closet donde ellos guardan el equipaje. Entonces, sucede que yo andaba todo desesperado y muy nervioso porque no podía encontrar algo que leer. Venía un joven a mi lado y lo vi que venía leyendo una revista. Entonces, le dije: joven, ¿qué clase de revista es la que está usted leyendo? Le dije: ya es muy tarde y no me puedo dormir, ¿no me puede permitir su revista? Y dijo: sí, cómo no, dijo, yo se la presto. Pero me di cuenta que era una revista pornográfica. Entonces se la regresé, le dije: gracias, yo no leo eso. Me retiré de allí y me fui arriba hacia la cafetería, y todo casi estaba solo, solamente algunos que estaban jugando naipes o cartas. Me fui pasando por entre ellos y luego me di cuenta que estaba el salón abierto, el salón de baile. No vayan a pensar que me eché una rumba por ahí, ¿no? Y me quedé yo por un momento observándolos y me acordaba bastante de lo que el hermano Branham estaba diciendo en el mensaje titulado Almas encarceladas hoy. Y me empezó a llegar una gran tristeza de ver a la gente en el peligro tan tremendo que viene uno en medio del mar, y la gente disfrutándose cosas horribles en esa nave, donde ellos mismos no se imaginan lo que los acecha. Me vine de inmediato para abajo muy contristado y hallé que mis hermanos venían dormidos. Pero luego me di cuenta que a un lado de la cabecera de mi hermano Ramón traía él su Biblia y traía el mensaje cristianismo en contra de idolatría. Inmediatamente empecé yo a leer este mismo mensaje y me di cuenta que yo jamás había leído este mensaje. Quiero que me entiendan que no es que no lo había leído con mis ojos naturales. Quizás yo lo había repasado unas 5 o 6 veces, pero parece como que
la Escritura, cuando Dios llega, lo revela y lo habla y se lo enseña a usted en la manera que Él se lo ha de enseñar. Tengo una cierta cantidad de libros y les soy sincero en esta mañana. A veces lo leo y encuentro una cosa y digo, esto nunca lo había visto. Pero me doy cuenta que lo tengo marcado. Y digo yo, ¿cómo que no lo había visto? Ya lo había visto. Pero lo que pasa es que la mente humana es muy finita, ¿verdad? Y a veces hay tantas cosas, riquezas acumuladas de parte de Dios, que se le olvidan a uno. Porque la mente nuestra tiene un límite. Pero vuelve uno a sentir un avivamiento cuando de nuevo las vuelve uno a ver. Y cosas muy preciosas. Entonces yo este mensaje lo he venido estudiando a través de la semana. Y precisamente hace unos 5 minutos todavía el Señor me enseñó otra cosita que ustedes la van a oír en esta mañana. De manera que yo voy a principiar comentando un poco sobre lo que es la idolatría. Dijo el profeta en este mensaje que la idolatría es la misma la misma que principió desde un principio. Dijo, nunca ha cambiado la idolatría. Dijo, es la misma, permanece igual. Y sin embargo, dijo, el cristianismo también permanece igual. Pero entonces es una gran batalla entre lo que se llama cristiano, o lo que es el cristianismo, en contra de la idolatría. Bueno, yo había tan solo conjeturado por qué el profeta dijo cristianismo en contra de idolatría. Entonces yo tenía la imagen, ¿verdad?, de que, no sabiendo que aún eso mismo también era una cosa equívoca. La imagen de que el cristiano todo el tiempo debe estar en contra de un ídolo. Bueno, el profeta no dice que es cristianismo en contra del ídolo. El profeta dice que es cristianismo en contra de la idolatría. Amén. Porque usted puede ver un ídolo y asustarse, y sin embargo el ídolo no le hace a usted ningún daño. Pero la idolatría hacia el ídolo sí le hace a usted un daño. Entonces, es una cosa que a mí me despertó. Y voy a principiar a mencionarlo. En primer lugar, conforme está hablando aquí este gran mensajero, porque el profeta dice que Esteban fue un mensajero. Esteban fue el primer mártir, por decirlo así, que entre ellos hubo por esta causa, hasta donde yo alcanzo a ver. Entonces, está reprendiendo al pueblo, y aún parece que son dos escrituras muy diferentes las que el profeta toma, y que nada tiene que ver Hechos 7 con Jeremías 7. Pero si usted se espera a oír después lo que yo voy a hablar, porque voy a hablar la idolatría en una iglesia, entonces se va a dar cuenta por qué razón Esteban, este gran profeta del Señor, está diciendo, y empieza exactamente el profeta a hablar de lo que era el templo. En primer lugar dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios hablando a Moisés que lo hiciese. En otras palabras, es lo mismo que le está diciendo acá Dios a Jeremías, que había levantado una casa, la cual estaba en Silo. Ahora usted revise el mapa y vea dónde es donde estaba ese lugar. Cuando le está hablando Dios al profeta Jeremías, estaba hablando exactamente de lo mismo que Esteban estaba hablando. Pero entonces, aún la construcción de un tabernáculo, tiene que verse el por qué se hace un tabernáculo. Y no dándose cuenta mucha gente, es ahí donde encuentran la adoración pagana en una iglesia. Y yo quiero que me entiendan que a lo mejor voy a dejar caer una carnada para que alguien no regrese a una iglesia.
Pero si usted es un hombre que sabe centrar las cosas, entonces se va a dar cuenta por qué el profeta está hablando. Porque aquí dice, como el profeta dijo, el cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies. Entonces, dice, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? En otras palabras, Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Pero la gente a veces va a una iglesia porque cree que allí está Dios. Y sin saberlo, ahí cae en el mismo espíritu de un verdadero idólatra, sin darse cuenta. Pero estamos supuestos a que el cristiano va en contra de esas cosas. Entonces, yo voy a principiar hablando lo que el profeta dice en la página 11 del mensaje Cristianismo en contra de idolatría. Nomás vaya usted teniendo paciencia, no vamos a predicar, solamente nos vamos a ir siguiendo lo que él va diciendo, Dice, ahora, la idolatría es una cosa muy rara. Y esto ha existido a través de todas las edades, desde el principio del tiempo. Ahora, el orden para esta adoración a los ídolos es que el hombre elija el ídolo y lo prepara. Note esto. El hombre elija el ídolo y lo prepara. Luego él se prepara a sí mismo para esta gran adoración. Ahora él cree que este ídolo es hecho a la imagen de algún Dios que él nunca ha visto. Su Dios está sin forma. Y por eso él cree que la forma está en la imagen de este ídolo que él ha hecho para este Dios. Ahora no deje que eso se le escape. Por favor, hermanos. No quiero que se les pierda, Yo sé que siento un espíritu totalmente pesado y yo ruego a Dios que los pueda despertar. Pero mire, el orden de la adoración pagana es esta. A ver, ¿cuál es el orden de la adoración de un cristiano? Yo le pregunto a usted. ¿Nunca se han fijado lo que el profeta dice, lo que es el orden de la adoración de un cristiano? ¿Nunca se han fijado? Entonces, si nunca se ha fijado, es tiempo que se fije. Porque a lo mejor, usted al prepararse en su adoración, en lugar de adorar a uno, usted estará adorando al otro. Todo depende, los principios, cómo se prepare usted para adorarle. ¿Sabían ustedes que existen dos reinos? Y ambos son espirituales. Pero dijo el profeta que uno era influenciado del mal, mientras que el otro era influenciado por el bien. Y yo me fijo en esos hombres, los cuales se excitan demasiado, que tocan músicas como el rock and roll, y cosas como esas. Yo me fijaba ahora que andaba en La Paz, en dos jóvenes que andaban repartiendo literatura cristiana, según ellos, y hablaban solamente del amor de Cristo. Cristo te ama, no importa, a Él no le importa saber quién eres. Él lo que quiere es amarte y que tú regreses a Dios. Estos jóvenes andaban con ropa apretada y tacones demasiado altos de plataforma, y luego su cabello en sus hombros. Y cada uno traía una guitarra. Y por donde quiera que iban pasando, iban tocando estilo rock and roll. Y andaban bailando, pero eran canciones llamadas cristianas. Entonces, yo me fijaba que entraban en tal histerismo al estar cantando que a algunos de ellos se le veía aún los ojos rasos. Yo decía, este hombre está totalmente entrado en esa emoción, donde él cree que está haciendo lo correcto. Entonces, la gente, si no se da cuenta, hay dos reinos, los cuales no sabe por qué razón entra en uno de ellos. Ahora, ¿sabían ustedes que este hombre, Elvis Presley,
podía mover las multitudes solamente al empezar a tocar su guitarra? Y al empezar a moverse en esa forma tan horrible como una víbora en la plataforma, un movimiento sexual, y empezaba a cantar, y la gente empezaba, como algunas veces lo hemos dicho, y el profeta lo repite, las mujeres a quitarse su ropa interior y a aventarlas arriba a la plataforma. Y él cantando en tal emoción que podía mover a las multitudes. Y la gente no se da cuenta que estos hombres, como él lo acostumbraba a decir, estos riquis, que también tocan en las iglesias cristianas, al no darse cuenta, empiezan a hablar del amor de Cristo, mayormente nuestros hermanos pentecostales. Y cuando empiezan a tocar, conmueven a las multitudes, y ellos creen que están entrando a un reino espiritual de Dios, mas no se dan cuenta que ellos están entrando a un reino de Satanás en la forma o vestido de cristianismo. Ahora fíjese, de manera que todo depende de cómo se prepare usted. Yo creo, hermano, donde quiera que tú estés, que Dios tiene una forma para preparar al cristiano para adorarle. ¿Sabían ustedes eso, verdad? En primer lugar, digo el profeta, que la preparación de un hombre es haciendo un examen limpio de conciencia. ¿Cómo es que vengo yo a la iglesia? ¿Soy digno acaso de encontrarme con mi Dios en esta mañana? Entonces, al leer su palabra, encuentro yo que soy un pecador, que soy un malvado, que soy lo peor en esta vida. Y cuando yo leo su palabra, me condeno a mí mismo. Y empiezo a clamar a Dios en misericordia, que Él me abra camino, que mueva la llave, donde yo pueda encontrarme con Él y Él conmigo. Pero entonces, déjenme decirle, el profeta cuando dijo, tú vas a la iglesia, dijo, tú vienes bajo oración, con pensamientos tan limpios como los propios pensamientos de Dios. Lo dijo así el profeta en el mensaje Comunión. Entonces digo, cuando tú vienes al tabernáculo, vienes con pensamientos puros, tratando de encontrarte con Dios. ¿Qué es lo que Él tiene para ti en este día? Digo, y tú cuando llegas a la iglesia, llegas, si tú deseas venir al altar, si Dios te llama, tú puedes hacerlo. Si deseas quedarte allí, leyendo tu Biblia y escuchando una música sacra, dijo el profeta, eso te ayudará a ti bastante para el sermón o el mensaje que está por llegar a ti. Muy bien, de manera que yo estoy comentando solo lo que el profeta está diciendo aquí. Dijo, todavía dijo, Él lo prepara y luego Él se prepara a sí mismo para esta su gran adoración. Ahora yo quiero que entienda que la idolatría es muy parecida al cristianismo. No es eso cosa horrible o rara que usted ve por allá en templos paganos. La verdadera idolatría es algo muy parecido al verdadero cristianismo. Y vamos a ir pasando pedacitos por pedacitos para que usted lo vaya viendo, Dice, ahora, él cree que este ídolo es hecho a la imagen, nótelo, que este ídolo es hecho a la imagen de algún Dios que él nunca ha visto. Su Dios está sin forma. Y por eso él cree que la forma está en la imagen de este ídolo, que él ha hecho para este Dios. Ahora, no deje que esto se le escape, está diciendo el profeta. Una vez hice una pregunta, creo que fue en la ciudad de Guadalajara, y muchos se quedaron con ojos perplejos, porque les dije yo a ellos, si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo tienen la imagen de que cómo es Dios? Yo sé que es una pregunta capciosa y muy poco usual en una iglesia. Pero ¿sabían ustedes que aún si yo les pregunto a cada uno de ustedes en esta mañana,
principiando desde el más pequeño hasta el más grande. Le aseguro que hacemos de Dios un fenómeno. ¿Sabían ustedes eso? Yo sé que usted dice, ¿cómo puede ser? ¿Sí? Yo les puedo asegurar que mientras usted no llegue al conocimiento de Dios, usted difiere con su hermano, aunque sea seguro que difieren en la manera de verlo. Pero ustedes quieren saber, ¿verdad? Yo estoy seguro que ustedes como cristianos quieren saber cómo es Dios, ¿verdad? Sí quieren saber, ¿verdad? Y el día que ustedes podrán decir con toda confianza, ¿por qué? Porque mi profeta así lo dijo. Amén. Vamos a ir al mensaje. La simiente no hereda con la paja. Yo le quiero preguntar, ¿cuántos kilos pesa usted, hermano Emiliano? 52. Muy bien. ¿Usted, hermano Israel? 65. Bueno, debo yo decirles que el profeta aún dice el peso del Señor Jesucristo. Físico. Estoy hablando físico. Dice que en la página 3, verso 16, dijo, yo no soy alérgico a las ilusiones. Escuchen, que yo sepa, pero las visiones son reales. Allí estaba el Señor Jesús, la primera ocasión en que yo lo había visto en una visión de ese tipo. Él estaba alrededor, probablemente a 10 pies cerca de mi cabeza, de pie entre el cielo y la tierra. Con un pie dando un paso, él tenía puesto vestiduras blancas con una orla alrededor en su lado, del lado. Él tenía el cabello hasta sus hombros. Escúchelo. Y lucía ser alrededor, un hombre alrededor de lo que la Biblia dice que él era. Alrededor de 30 años. Pero pequeño. No era hombre grande. Era hombre pequeñito. Un individuo delgadito, delgado, muy pequeño. Lucía como que no pesaría más de 130 libras. Saqué yo lo que son 130 libras y saqué 58 kilos y medio. De manera que estaba entre el hermano Emiliano y el hermano Israel. De ese peso. Era un hombre bajito, pequeño, delgado. Un hombre aproximadamente de 58 kilos y medio. Ahora no confunda el ángel que se le aparecía al profeta. Porque en un mensaje usted va a ver que dice de un ángel y luego dice de otro ángel. ¿Sabían ustedes que el profeta sí lo dice? Cuando la visión de Durban, Sudáfrica, el profeta habla de los dos ángeles. Y dice, no este otro ángel. Dice, sino este ángel, el cual se me apareció a mí. Entonces, el ángel que se le apareció al profeta, ese era un hombre grande. Lo dice claro el profeta también. Casi como, si no estoy muy seguro, como 200 libras de peso. Cerca de 90 kilos. Entonces, este otro, el cual él le está hablando, digo, es el Señor Jesucristo. Y dijo, era un hombre pequeñito. Van viendo ustedes la diferencia, ¿verdad? Muy bien. El profeta, él pensaba que él estaba soñando. Pero entonces dice, en el verso 19, yo me mordí mi dedo, tomé una artemisa, un tipo de zacate que hay para allá, y la rompí.
Y muchos de ustedes, quienes viven en el campo, ustedes saben, ese pequeño palillo de dientes está en la artemisa. Yo comencé a mascar aquello y dije, no puede ser. Estoy soñando. Allí está mi hogar, allí está mamá y papá y los niños. Y allí está el viejo estanque de ladrillos que estaba aquí, donde yo acostumbraba a cazar patos alrededor de 200 yardas de esto. Y aquí estoy de pie en el campo. Tiene que ser así. Ahora, el profeta estaba predicando en un auditorio de una escuela. Es una escuela donde él predicó el mensaje de divorcio y casamiento. Y en esa misma escuela, dijo el profeta, yo estoy contento de estar predicando en este lugar, porque aquí fue exactamente donde a mí se me apareció el Señor Jesús. De manera que no era una coincidencia. Entonces dice, di de puntapiés en el suelo y golpeé mis pies contra el suelo. Por un momento sacudí mi cabeza y froté mis manos y volví a mirar para arriba. Y miré a lo lejos y volví a mirar. Y allí estaba él parado. El viento comenzó a soplar y yo vi la artemisa meciéndose. Cuando comenzó a mecerse, sus vestiduras se mecieron también con ello. Fíjese bien. Como la ropa que se cuelga de la línea, y ellas comenzaron a ser echadas al aire. Y estaba parado allí, yo lo miré y pensé, si tan solo pudiera echar una mirada a su rostro. Él estaba observando hacia el este, en esta dirección. Él estaba observando intensamente. Y yo di un paso alrededor para lograr una mirada cercana de su rostro. Y aún no podía verlo muy bien. Él tenía sus manos al frente suyo, como escondida de donde yo estaba parado. De manera que se estaba escondiendo del profeta. Y el profeta le daba la vuelta a ver si lo podía ver. Pero como que se seguía escondiendo. Fíjense bien. Entonces, dice aquí, él tenía sus manos al frente suyo como escondida de donde yo estaba parado. Nuevamente me volví a su alrededor y garraspié. Eso es garraspear. Dijo, garraspié un tanto mi garganta, algo así. Entonces, a ver si podía yo llamar la atención de él, dice. Usted sabe, uno es muy ocurrente, ¿no? De manera que el profeta, digo, no le puedo llamar la atención al fijármele. Digo, voy a garraspear, a ver si voltea. Y le carraspeó. Dijo, no se movió. Qué cosa, ¿no? Pero él nunca se movió. Entonces pensé, quizás lo llamaré. Cuando yo dije, Jesús, fíjese, lo llamó. Le dijo, Jesús. Él volvió su cabeza y cuando me miró, levantó sus brazos hacia afuera. Eso es todo lo que yo recuerdo. Por cerca de aproximadamente al amanecer, yo estaba tirado en algún lugar donde este lugar está ahora en el campo. La camisa de mi pijama, húmeda por las lágrimas, donde había yo estado llorando y había perdido el conocimiento. Su rostro tenía caracteres que ningún artista podía dibujar o pintar. Ahora, yo quiero que se fijen bien. Digo, su rostro, ningún artista lo puede dibujar. Qué cosa tan tremenda, ¿no? ¿No se le da a usted tremendo esto? Dijo, ellos no podrían hacerlo. Él lucía como un hombre que si usted lo mirara, usted querría llorar con compasión y respeto y con reverencia. Y aún con suficiente poder que él de hablarlo viraría al mundo al revés. Los caracteres nunca podrían ser captados por un artista. Yo nunca conocí hasta este día lo que aquello significaba. Pero aquí estoy esta noche, luego de 30 años.
dice, después de haber ocurrido. De manera que el profeta le está diciendo a usted la fisonomía de cómo era. Pero luego, más adelantito, dice el profeta, se parecía a él. Lo dice clarito. Se parecía al retrato hablado por Hosman. Dijo, con la diferencia que este es grande, mientras que aquel era pequeño. Entonces, ¿cómo es Dios, hermano? ¿Se va usted fijando en la manera de cómo es Dios? Ahora usted ya no debe de imaginárselo de que será diferente. Usted, después de oír al profeta, sabe exactamente cómo es Jesús. ¿Pueden decir amén? Muy bien. Regreso de nuevo a lo que yo estaba leyendo. El ídolo está hecho a la imagen del Dios místico que el hombre cree que existe. En otras palabras, entre el protestantismo existe tanta imagen, mucho más que los católicos, de cómo es Dios. Y sin saberlo, ellos están adorando al meritito diablo, creyendo que están adorando al Señor Jesús. Ahora voy a la segunda parte. Luego, el hombre llega ante este Dios y se postra. Y cree que el Dios, el cual es una persona invisible, viene en ese momento y se mete en ese ídolo. Y él cree que está hablando a Dios por medio de este ídolo. O sea, que Dios llega a meterse en este ídolo.